Hoy hablaremos de una de las figuras más importantes e influyentes de la escena europea, un director, escenógrafo, iluminador y vestuarista italiano, el cual era conocido como un dramaturgo que aspira al arte total. O en sus propias palabras, el teatro tiene que provocar al cuerpo del espectador. Así es, vamos a hablar de Romeo Castellucci. Romeo Castellucci nació el 4 de agosto de 1960, actualmente tiene 64 años. Se educó en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Se caracteriza por su enfoque en el teatro de la imagen. Él fusionaba elementos como la luz, la escenografía, la danza, la música, en general las artes escénicas, para que el espectador tenga una experiencia teatral total. Su discurso dramatúrgico rechaza un teatro tradicional, es decir, no necesariamente busca contar una historia, no usa el texto como un eje principal y, a diferencia del teatro clásico, no necesariamente inicia con un inicio, un nudo, un desenlace. Es más como una experiencia que busca activar la lógica de los espectadores. No tiene una narrativa como tal. Generalmente sus trabajos se van por la línea de el efecto visual, sonoro y corporal. Y las veces que aparece el texto tiene como un papel muy pero muy secundario. Se puede decir que el texto se convierte en un elemento más dentro de toda la planificación escénica. Un ejemplo de esto que les estoy comentando es una de sus obras que se realizó en el 2011, que realmente no tiene texto como tal, tiene un texto casi inexistente, sin embargo, igual sigue teniendo un mensaje claro a que se da a través de las imágenes, los sonidos y la corporalidad de los actores. La narrativa de su teatro es un teatro fragmentario y muchas veces enigmática. No busca como tal, como les digo, contar una historia, sino trata de generar una experiencia simbólica, un ritual y un poco emocional. Esta forma de trabajar no es una casualidad, sino como una postura artística en la que se rechaza el texto como un eje principal y lo reemplaza por una experiencia perceptiva en donde se pueda activar más la intuición del espectador. La tecnología y sus nuevos medios. Bien, el uso de la tecnología, emplean bastante lo que son los videos, las proyecciones, la iluminación, y no necesariamente lo que utiliza es planteado porque sí. En realidad todos los medios que usa tienen un trasfondo y hace que la obra tenga más sentido. No busca generar como un teatro vacío, sino ampliar la experiencia sensorial para el espectador desde la tecnología. La tecnología, como les digo, está integrada totalmente a la puesta escénica. No es como un adorno o parte que pusieron porque sino es parte fundamental de su lenguaje. Uno de los ejemplos es en una de sus obras del 2014, en donde se muestra una tensión de lo humano y lo mecánico, y se mezclan mucho los mitos y tecnología, en donde se combina la tecnología contemporánea con ya mitos antiguos, donde se crea un espacio escénico en el que lo físico y lo digital se funden, y así las fronteras entre lo real y lo simultáneo desaparecen. Y más allá del efecto visual o técnico, se usa la tecnología para ver el impacto en la vida y en el cuerpo humano.
en el teatro que presenta Romeo, la tecnología puede crear, pero también puede alinear o deshumar. ¿Qué entendemos por la performatividad? Bueno, en su caso es la acción en escena que no representa, sino que realiza la realidad, produce la realidad. Genera sentido desde el mismo acto, desde el espectáculo, desde el acontecimiento escénico. Algunas de sus características son que no se narra, se hace. La performatividad no está en el texto, está en lo físico, en lo visual, en lo sonoro, en el mismo espacio. Invoca en lugar de explicar. La corporalidad. La corporalidad de Castellucci es presencia viva, signo y soporte de lo invisible. No es un instrumento del texto, sino una materia visual y afectiva que dialoga con el espacio, con el sonido, con el tiempo y con la tecnología. Algunas de sus características son el cuerpo en la imagen, el cuerpo como frontera y el cuerpo como residuo. Ahora pasaremos a lo que es ética y política. Por el momento vamos a tocar lo que son las posturas sociales y filosóficas que tomó de Castellucci. Podemos decir que su inspiración filosófica fue la ética de Baruch Spinoza, porque explora la mente humana y su vínculo con la realidad. Pero ahorita vamos a hablar de su postura filosófica central, y esta fue una profunda crítica de la razón instrumental, el tipo de pensamiento que prioriza la eficiencia y las soluciones técnicas por encima de todo lo demás. Argumenta que este enfoque moderno ha sido despojado de la humanidad de sus conexiones vitales y primarias. Para contrarrestar esto, su trabajo revaloriza lo racional, lo mítico y lo instintivo, creyendo que estos ofrecen conocimiento y experiencias esenciales que la sociedad contemporánea suprimió. A menudo profundiza en perspectivas antropológicas, explorando ritos antiguos y los orígenes mismos de la humanidad, centrándose en los aspectos universales del sufrimiento, la redención y la profunda importancia del cuerpo como un recipiente de significado y memoria. Para él, el teatro es una experiencia límite, un espacio donde el público confronta tabúes y las expresiones extremas de la condición humana, forzando una reflexión cruda y ética sobre todo lo que realmente significa ser humano. Una pequeña cita que pude encontrar es que el teatro actúa como un espejo que refleja la realidad del mundo, incluyendo su violencia y sufrimiento. Ahora pasando a ¿qué posturas tomo frente a temas como el poder y la obediencia? Les voy a mostrar un pequeño videíto de la obra Bros.
obra se estrenó el 24 de julio de 2022 en un espacio exterior durante el Festival Kunstfest de Bruselas. Ahora sí, volviendo. En sus obras, como les dije, de Bros, que les acabo de mostrar, él reflexiona sobre la obediencia ciega y el poder institucional. También en escena nos presenta cuerpos sometidos a órdenes arbitrarias, arbitrarias sin lógica ni justificación, evidenciando cómo el poder puede operar a través de la sumisión sin necesidad de la ideología. También en sus obras nos muestra cómo una fuerza invisible que se impone sobre el cuerpo y la voluntad de sus acciones performáticas. Y así pasamos al capitalismo. Tras su compañía, Societas Rafael Sanzio, él con esto busca romper con las lógicas del capitalismo cultural y del espectáculo. También rechaza la idea del teatro como un producto de consumo y apuesta por lo ritual, lo perturbador y lo inacabado. Y podemos decir que él en escena, en género y identidad podemos decir que él en escena nos presenta cuerpos que encarnan identidades móviles, fragmentadas y ambiguas. Y con ello propone una visión crítica de las identidades físicas, ya sea de género, clase o cultura. La obra que ya vimos. Y acá vamos a hablar de cómo fue su recepción crítica, así en el mundo. Sus obras de por sí ya han generado muchas y diversas, reacciones, claro, dependiendo su contexto cultural, político y religioso en el que se ha presentado. Por ejemplo, en Europa occidental, especialmente en Italia, Francia, Alemania, su recepción crítica ha sido muy positiva en círculos intelectuales y teatrales. Su trabajo ha sido visto como una renovación radical del lenguaje escénico. Y en Francia y Alemania es considerado todo un visionario, la verdad. En Europa del Este, en países como Polonia o Rusia, donde la religiosidad es más fuerte, algunas obras han sido censuradas o ha provocado protestas. Por ejemplo, el Sou consento di volto nel pligio di Dio. Y acá, más que todo hablan sobre la obra de Cristo que él realizó, que como vemos en pantalla es una imagen de Cristo. Y unos muchachos empiezan como que a tirar piedras hacia él, hacia la propia imagen, y eso causó mucho revuelo, la verdad. En América Latina, ha sido positiva entre círculos teatrales y académicos. También es valorado por su ponencia visual y su capacidad de cuestionar todo lo sagrado y lo político. Y también de la parte del público, su estética compleja y filosófica suele provocar también debates intensos. En algunos casos ha sido incomprensión, pero también fuerte admiración en festivales como Santiago a 1000 en Chile o el FIBA en Argentina. Y ya finalizando con Estados Unidos, es limitada en comparación con Europa. Acá Castellucci no ha sido tan conocido en el circuito teatral estadounidense. En parte por la barrera del idioma estético y filosófico. Cuando él ha sido presentado, ha generado interés en círculos académicos y en vanguardia, pero con menor impacto general. Y si hablamos por parte de los críticos, sí, lo consideran como
bueno, el maestro del teatro de la imagen, influido así por Arthur, Cantor, Pasolini. También es visto como un renovador del teatro postdramático, según la clasificación de Hans T.S. Lennon. Y bueno, su elogia su radicalidad estética y filosófica y su tratamiento del cuerpo, la religión y el silencio, bueno, es todo lo inefable. Y en la parte de los teóricos, bueno, ha sido objeto de muchos estudios, al menos por la parte académica. Los temas más recurrentes han sido como la estética del silencio y lo invisible, la inoclasia y la representación del rostro, especialmente en su obra de Cristo, que vemos en pantalla, y su cuerpo como soporte de lo sagrado y lo abyecto. Y también su influencia de la filosofía de Nietzsche y de Luz. Sí. Y bueno, las reacciones del público, como les digo, bueno, algunos espectadores se han sentido como que profundamente conmovidos, incluso han transformados por su teatro, especialmente por su enfoque sensorial, no verbal y altamente simbólico. Recordemos que su tipo de teatro de él casi no necesita palabras, son más que todo acciones. Claro que también, bueno, retomando lo del público, también ha habido rechazo exclusivo, sí, ha habido bastante rechazo por lo abstracto, hermético y provocador. Y más que todo por el uso de las imágenes religiosas. También ha habido como que tema de heces, enfermedad y la muerte. Son temas que pues creo que a las personas sí les incomodaría un poquito, ¿no? La gente no está acostumbrada a ver ese tipo de teatro. Y bueno, también ha habido bastantes protestas. Bueno, más que todo por contextos religiosos, como digo que, bueno, como les dije hace unos instantes, eso sucedió más que todo en Francia y en Polonia. Han habido protestas también en sus funciones acusándolo de blasfemia y nihilismo. Y bueno, y así se ha concluido la exposición. Muchas gracias por prestarnos atención. Hasta la próxima. Grazie mille per essere venuto, signore.